Muy buenas tardes, Dios les bendiga, les habla el pastor David Zambrano de la ciudad de Popayán del ministerio Dios de Prodigios. El día de hoy continuaremos una enseñanza que hemos comenzado acerca de la escatología, de los eventos finales. Estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Si usted es una persona que le gusta, que le interesa conocer acerca de los tiempos finales, acerca de las profecías, estamos en este estudio que es muy importante. Si usted quiere desentrañar el corazón del Apocalipsis, es importantísimo conocer a profundidad y manejar con claridad el libro del profeta Daniel, porque Daniel y Apocalipsis, juntamente con Mateo 24, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, digamos, son algunos textos bíblicos importantísimos para el desarrollo escatológico. Así que seguimos en el estudio de Daniel y quiero que dispongas esta tarde a aprender la palabra del Señor. Vamos a estudiar a profundidad el capítulo 7. El capítulo 7 es un texto muy importante que de alguna manera es la confirmación de la visión que tiene Nabucodonosor. Solo que ahora quien tiene la revelación es directamente el profeta Daniel. Entonces yo quiero que en este momento dispongas tu corazoncito, saca tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicero y vamos a aprender, vamos a estudiar la palabra. Digo que qué mejor que ahora que de alguna manera no podemos pues salir a la calle, aprovechar bien el tiempo y aprender y nutrirnos de la palabra de Dios. Así que, como te digo, vamos a profundizar el capítulo 7 de Daniel y vamos a ir poco a poco adentrándonos en la lectura. Así que vámonos directamente a Daniel capítulo 7 y vamos a profundizar. Entonces dice la palabra así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Bueno, comencemos verso a verso, profundizando para que se nos vuelva ameno de alguna manera el aprendizaje. En el verso 2 comienza hablando y dice el profeta Daniel que en el sueño mira cuatro vientos del cielo y que estos cuatro vientos del cielo combaten en el gran mar. Comencemos por despejar esta primera, digamos, simbolismo profético. Y Jeremías 51:1 dice: así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Cuando estudiamos la palabra viento en el panorama profético, el viento significa o tipifica guerra, tipifica combate, lucha. Entonces cuando Daniel comienza a hablar de que él mira cuatro vientos del cielo que combaten en el gran mar, está hablando de un conflicto, de unas guerras que se van a dar. Y cuando habla del gran mar, mire que la Biblia tiene algo hermoso, y es que la Biblia es su propio intérprete. En la misma palabra encontramos cómo entender cuando la palabra se refiere al mar. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces lo que miramos es que Daniel está mirando unas guerras que se van a desatar, conflictos en medio de la humanidad. Y al hablar de cuatro vientos, habla de cuatro grandes conflictos que van a darle lugar a cuatro imperios poderosos. Bueno, entonces sigamos. El verso 3 dice de Daniel: y cuatro bestias grandes, diferente la una de la otra, subían del mar. O sea que Daniel comienza a ver cómo cada imperio representado en una bestia
comienzan a salir en medio de las naciones. Eso es lo que hasta aquí vamos aprendiendo. Ahora sí, adentrémonos en la primera bestia. En el verso 4 dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta primera bestia que está hablando el profeta Daniel habla de la unión de los dos animales más poderosos, el león en la tierra y el águila en el aire. Y dice que él mira a esta bestia poderosísima. En estos días les estuve explicando que en la visión que tiene Nabucodonosor con la cabeza de oro, habla del imperio babilónico. Pues este león con alas de águila está hablando del mismo imperio. Es muy interesante, vuelvo y te recuerdo que este imperio, el imperio babilónico, tuvo una duración del 605 al 539 a.C. Al usar el simbolismo como un león y como un águila, lo que dice la palabra es que fue un imperio demasiado poderoso. Pero también es claro que este imperio se debilitó por el pecado de orgullo de Nabucodonosor, seguido del pecado que cometió también su hijo Belsasar de tomar las cosas del templo de Dios para sus fiestas, para sus orgías. Fue algo que indignó al Señor y fue el final del reino babilónico. Recuerden que en estos días les explicaba la señal en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, donde el Señor le decía: le he puesto fin a tu reino y ahora se levantarán los medo-persas. Muy bien. Es interesante saber que los leones eran como de alguna manera algo que siempre, ¿cómo lo podríamos decir?, simbolizaba el imperio babilónico. Se han encontrado murales en Babilonia donde se miran leones con alas de águila. Es algo muy interesante. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que Babilonia o Babel o Ur de los Caldeos o la Mesopotamia son muchas maneras de llamarle al mismo lugar, porque es el mismo territorio. Dice la historia, aquí hay algo interesante que me llama mucho la atención. Génesis 18 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, fue el comienzo de su reino. Escuche: Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Palabras claves: Babel y la tierra de Sinar. ¿Por qué? Y que es interesante saber a la profundidad, porque se considera dentro de los expertos en el estudio bíblico que Nimrod fue el primer anticristo, por decirlo de alguna manera, porque este hombre fue un hombre que se rebeló en contra de lo que Dios le había dicho a la humanidad y levantó un imperio muy poderoso que se conoce como el imperio de la Torre de Babel. Fue él quien promovió la construcción de la Torre de Babel, fue él quien comenzó a reunir a las personas en un solo lugar y comenzar a establecer un solo reinado. Recordemos que la instrucción hasta ese momento era que tenían que distribuirse por diferentes lugares y poblar la tierra, pero él no lo quiso hacer, sino que todos sus seguidores, él los, digamos de alguna manera, los agrupó en lo que se conoce como en el territorio de Sinar, que fue donde se levantó también la Torre de Babel. Es interesante cuando escuchamos la palabra Sinar, porque Sinar representa, como se dice, todo este territorio que hoy actualmente es Irán, Afganistán. Lo interesante del asunto es que es allí de donde proviene el primer o la primera figura
del anticristo, que se llama Nimrod. Mire que actualmente para nadie es extraño, Irán son de los enemigos más fuertes que tiene Israel y a la hora de la verdad el mundo entero. Es tan tremendo que en ese lugar se han descubierto que tienen uranio enriquecido. Algunos dicen que tienen 8,000 kilos. Investigando, dice el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Sus símbolos son la OIEA. Ellos son los encargados, digamos, de mirar, de investigar, de que en Irán no se hagan armas nucleares de destrucción masiva. Pero con lo que últimamente pasó con Trump, que quitó el acuerdo nuclear y se salió de esto, en este momento es muy probable de que en Irán se esté tejiendo verdaderamente un panorama para los tiempos finales. Allá se están, como te digo, gestando armas nucleares y los más afectados, obviamente, los más cercanos, es el pueblo de Israel. Entonces, mire que es algo muy interesante notar de que en este lugar, en Babilonia, como te digo, actualmente se lo conoce entre Irán, Afganistán y todos estos territorios, fue el territorio donde se levantó Nimrod, que es la figura, como te vengo explicando, del primer anticristo. Fue un hombre rebelde, un hombre que levantó la torre de Babel, que Dios la destruyó, que Dios los distribuyó por diferentes lugares. Bueno, ese fue el inicio del gobierno humano, el inicio de la maldad del hombre, de la rebelión. Entonces es muy interesante saber que fue el imperio babilónico, profundizando, digamos, desde sus raíces, es el primero que mira cómo sale de las naciones, en este caso de Babilonia, la primera bestia. Ahora bien, dice el verso número 5, sigamos analizando, dice: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Es interesantísimo porque cuando miramos la historia, comparándolo con Daniel en el capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, nos habla obviamente del imperio medo-persa. En la estatua de Nabucodonosor tipificaba el pecho y los brazos de plata. Un brazo representaba los medos y otro brazo representaba los persas, que se unieron, se aliaron para combatir contra el imperio babilónico. Acá nos dice algo muy interesante, y es que acá Daniel lo ve como un oso y tiene 2 características interesantes. La primera, que tiene 3 costillas. Esas 3 costillas representan los imperios que los medo-persas lograron conquistar. En primer lugar, obviamente, está Babilonia, está Lidia y está Egipto. Estos fueron los 3 imperios que los medo-persas lograron conquistar. Y dice algo también muy interesante, y es que el oso se inclinaba más de un lado que del otro, como quien dice, tenía más peso, más poder. Obviamente es así, la historia muestra que de esta alianza medo-persa, los persas eran los más fuertes, los persas eran los más poderosos. Y esto a mí me encanta porque la precisión bíblica es increíble. O sea, si usted quiere saber que tiene un libro maravilloso, pues déjeme decirlo, que ábralo, léalo y disfrútelo. Muchos cuestionan tanto de la palabra de Dios, pero para mí es un libro maravilloso. Maravilloso y sobre todo muy claro, sabiendo entender la profecía, sabiendo entender, digamos, todos los simbolismos. Es muy preciso en lo que dice. Imagínense, establecer que van a haber una alianza, establecer que van a ser los territorios que se conquistan, establecer que uno es más poderoso que el otro. Hermano, verdaderamente la palabra de Dios es un libro maravilloso para estudiar.
Entonces, siguiendo, les estaba explicando que este imperio medo-persa, dicen los estudiosos, duró del 539 al 331 antes de Cristo. Una alianza, los medos y los persas, los más fuertes, los persas. Tomaron, vuelvo y te lo repito para recapitulizar, Lidia, Egipto y obviamente Babilonia. Por eso tuvieron tuvo esa visión Daniel. Miremos el siguiente, la tercera bestia, el verso 6, dice: después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Para mí personalmente, esta bestia es muy representativa y de un estudio bien profundo de esta podemos comprender el panorama final, porque aquí hay mucho que vamos a profundizar. Yo creo que esta va a ser en la bestia donde más nos vamos a detener. Entonces, la palabra nos muestra que Daniel mira un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Para todos es bien conocido que los leopardos se caracterizan por su rapidez, son muy veloces, y si a eso le agregamos alas, usted puede imaginarse que lo que quiere mostrar la visión es que es muy rápido, es que la expansión, el dominio que va a tener este imperio va a ser muy rápido, y verdaderamente así fue. Cuando comparamos esta visión con la de Nabucodonosor, hablamos de los muslos de bronce, y eso hablaba acerca del imperio griego, del 331 al 168 antes de Cristo. Quien estaba al frente era un muchacho de 20 años, murió aproximadamente de 30, dicen, Alejandro Magno, un muchacho que dice la historia era diestro en la batalla, era todo un estratega militar, y que fue demasiado rápida la conquista de los diferentes territorios, abarcando Europa, abarcando parte del Medio Oriente, abarcando parte del África. Algo impresionante, o sea, fue un gobierno demasiado poderoso. Pero aquí hay algo que quiero que analicemos. Y es que dice, en primer lugar, que mira un leopardo. Eso obviamente habla de Alejandro Magno, rápido, veloz, con alas. Pero habla de que tiene 4 cabezas. Es muy interesante y a mí me llama la atención esto, porque cuando Alejandro Magno muere de fiebre después de una borrachera en una orgía que estuvo, dice que él no le entrega el gobierno a ningún sucesor en cuanto a su familia, sino que sus generales fueron los que se apropiaron del reino, y fueron 4. Fueron 4 los generales más poderosos que tomaron el imperio griego y como que lo dividieron en 4 partes. Es muy interesante eso. Pero también es interesante porque en Daniel, en el capítulo 8, aunque después lo profundizamos más, pero en Daniel capítulo 8 nos dice algo muy interesante. Miremos. Desde el 3 en adelante dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el alto creció después. Aquí nos habla de el imperio medo-persa, solo que aquí ya le tiene otra manera. Aquí dice que es un carnero con 2 cachos, y uno de estos cachos, uno de estos cuernos, es más alto que el otro, diciendo de alguna manera que el cuerno más poderoso es el cuerno de los persas. Pero aquí lo interesante es que dice: y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. O sea que los medo-persas fueron bien tremendos, fueron muy poderosos, especialmente los persas, porque de alguna manera los medos, hay un momento donde la alianza se debilita y los medas pierden completamente toda influencia, y quienes se fortalecen son los persas. Por eso dice que uno de los cuernos crece y después como que queda solo al frente del gobierno. En el 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente,
sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí habla de Alejandro Magno, de cómo viene y destruye a los persas. Dice el 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces mire que aquí nos está mostrando cómo Alejandro Magno destruye de una manera muy poderosa a los medopersas. En el 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. O sea que aquí nos habla que Alejandro Magno comienza a coger un poder impresionante, se vuelve muy poderoso, pero cuando está llegando a un nivel tan tremendo, lastimosamente, pues obviamente por el pecado y la maldad, este muchacho muere de una enfermedad, de fiebre. Dicen que fue después de una orgía, de una fiesta muy terrible en la que él estuvo, que le sucedió esto. Pero mire que aquí dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí nos vuelve y nos confirma, porque en la visión que acabamos de mirar hace un momento, estábamos mirando donde dice que el leopardo tenía 4 cabezas. Ahora acá nos explica de otra manera, pero el ejemplo es el mismo, digamos que va hacia el mismo punto. Habla del macho cabrío con un cuerno poderoso que se quiebra, pero que le salen 4 cuernos. O sea, vuelve y habla de los 4 generales que tomaron el imperio griego. Dice en el 9, uno de ellos salió un cuerno pequeño. Mire que aquí quiero que nos quedemos un momento, porque aquí en el 9 hay una revelación tremenda. Aquí entendemos ya aún cómo será lo del anticristo, porque esto vuelve y se repite. Son profecías de doble cumplimiento. Dice el 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Mire, cuerno pequeño es la manera que se le llama también al anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Mire que dice la historia que uno de los 4 generales que tomaron el reino o el imperio griego, hay uno que destaca, y es uno de los generales, es Seleuco, o el imperio seleucida también, pero que hace parte del imperio griego. De los seleucos hay un hombre que destaca, se lo conoce dentro de la historia como Antíoco Epifanes IV. Dice la historia que este era un hombre que a través de su salamería, a través de engaños y a través de sus triquiñuelas, se apodera de este imperio que comenzaba como a fortalecerse, que hace parte del imperio griego, pero es como otro imperio que se fortalece dentro del mismo, que es el imperio de los seleucos. Los seleucos toman gran parte de lo que es, digamos, Israel, lo que sería Siria, lo que sería Irán, lo que sería Afganistán, ¿sí? En la imagen que te voy a poner en este momento en pantalla vas a mirarlo un poco más claramente. Es los seleucos. Lo interesante es que dice que este personaje que se destaca de los seleucos, Antíoco Epifanes IV, que es una figura del anticristo, hizo algo terrible, porque aquí dice, dentro de lo que estamos leyendo en el 11, que quita el sacrificio y lo echa por tierra. Dice la historia que Antíoco Epifanes IV, cuando llega a Israel, se ensaña en contra de ellos con el anhelo de establecer en Israel la cultura, lo que les explicaba hace días anteriores,
establecer el helenismo, ¿no? La cultura, la idolatría de los dioses, pues de los dioses del Olimpo, Zeus, etc. Usted más o menos conoce un poquito acerca de ello. Entonces, en el afán de establecer esa cultura, él hizo cosas terribles con los israelitas. Y una de las cosas más terribles fue que a eso es lo que la palabra le llama la abominación desoladora, porque este personaje hizo algo terrible, y es que puso la imagen de Zeus en el lugar santísimo, donde se supone estaba el arca, que era lo más sagrado para el pueblo de Israel. Ya para ese tiempo no estaba el arca, pero igual el lugar santísimo era respetado de la misma manera. Entonces este personaje hizo que en el lugar santísimo pusieran la imagen de Zeus. Eso fue algo totalmente aterrador, totalmente inmundo, totalmente una abominación en todo el sentido de la palabra. Y después dice la historia que en el sacrificio, que generalmente se llevaban corderos, que son animales puros, este hombre sacrificó un cerdo y con ese caldo roció todo, y mejor dicho, y obligó de ese caldo a tomar a los judíos, siendo esto para ellos completamente una abominación. La historia relata y nos muestra que eso vuelve y sucede. Mire que estudiando un poco más este tema me llama la atención, y les quiero leer algo en Mateo capítulo 24, porque mire que la palabra del Señor es muy tremenda, y todo esto tiene un doble cumplimiento, porque Jesús, él habla de esta desolación. Mateo 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y aquí está hablando acerca de los eventos finales. O sea que Jesús conecta lo que está haciendo Antíoco Epifanes IV con lo que hará el anticristo en la actualidad, en nuestros tiempos. O sea que eso es lo que la Biblia le llama profecías de doble cumplimiento. Son figuras. Así como, por ejemplo, un ejemplo para que me entiendas de un doble cumplimiento. Cuando el Señor escoge a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo Isaac. Es un prototipo aproximadamente. Te voy a dar un ejemplo. Dice la historia que Isaac llevó la leña, ¿sí? Así como Jesús llevó la cruz, o sea, llevó la madera. Él mismo llevó la madera al lugar alto. Al monte donde Abraham llevó a Isaac fue el mismo monte donde Jesús murió, el monte Moriah, el monte Gólgota. La historia nos relata de que Isaac llevó la madera para el sacrificio, Jesús llevó su propio cruz para su propio sacrificio. ¿Ves? Es como una profecía de doble cumplimiento. La historia relata de que Abraham llevó 2 siervos para que lo acompañaran hasta cierto lugar, de ahí se fue solo. Jesús fue con 2 ladrones, uno a un lado, el otro al otro lado. Esto ya lo hemos leído. Son figuras de doble cumplimiento para que comprendamos lo que vendrá. Un ejemplo te pongo. Entonces, estamos aquí ahora conectándonos con Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Aquí ya esto es un poco más adelante, que lo vamos a profundizar más después. Habla acerca de que en la última semana de las 70 que le son dadas a Daniel, se va a manifestar este personaje, el anticristo. Y en la mitad de la semana, a la mitad de los 3 años y medio, que son semanas de años, dice que él hará que cese el sacrificio. O sea que tiene que haber un templo, tiene que levantar el tercer templo, y en ese templo se va a sentar el anticristo. Y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, dice que él va a hacer que cese el sacrificio, y va a hacer algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epifanes IV. En Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Vuelvo y te pongo en contexto. Estamos leyendo Daniel en el capítulo 8 acerca de cómo
del imperio griego sale una parte de los generales que son los Seleucos. De los Seleucos hay otro personaje, Antíoco Epifanes IV, y este personaje, cuando llega con sus tropas, profanan el templo, profanan el lugar santísimo, colocan en ese lugar una imagen de Zeus, y en el altar del sacrificio, en vez de un cordero, un cerdo. Y ese caldo lo distribuyen en medio del pueblo y los obligan a consumirlo. Fue algo terrible. Eso es la abominación desoladora. En Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta parte acerca del conteo de los días y acerca de la semana, cuando estudiemos la semana 70 de Daniel, lo vamos a profundizar. Aquí lo que yo quiero que entendamos es acerca de la abominación desoladora, acerca de lo que hizo Antíoco Epifanes IV, que va a ser lo mismo que va a ser el anticristo. Ahora miremos lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí estamos mirando cómo ya Pablo también está hablando de algo que para ellos fue muy claro cuando el Señor se lo revela, y es que el anticristo se va a sentar nuevamente en el templo que van a levantar los judíos ya para estos tiempos, y en ese lugar él va a cesar el sacrificio y va a cometer la abominación desoladora, dándole el inicio a la segunda mitad de la semana, que será conocida como la gran tribulación. Será algo terrible, será algo, como Jesús lo dijo, que nunca desde la fundación del mundo se ha visto tanto dolor, muerte, sufrimiento. Confiamos en el Señor en que ya no estemos en ese momento. Entonces, hasta aquí estamos mirando que qué importante es conocer este imperio griego, especialmente lo que está sucediendo en Daniel capítulo 8, donde describe claramente que del imperio griego se desprenden los Seleucos, y de los Seleucos Antíoco Epifanes IV. Vuelvo y te lo digo para que te lo aprendas, porque eso es clave para entender lo que viene más adelante. Estas son las bases de escatología, que tienes que manejarlas muy bien para tener un desenvolvimiento acerca de lo que más adelante será Apocalipsis. Si no entiendes Daniel, no entenderás jamás Apocalipsis. Bueno, entonces, ahora sí, regresando, vamos nuevamente a Daniel, al capítulo 7. Vamos a mirar la cuarta bestia. Dice la historia, la palabra, perdón: después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí obviamente volvemos a la imagen de Nabucodonosor. Esto representa las piernas de hierro, que representa el imperio romano, que te lo había dicho días anteriores. Se componía de dos, la parte oriente y la parte occidental. Aquí vuelve nuevamente y nos dice que él mira una bestia. Algunos lo comparan con un dinosaurio con 10 cuernos. Yo le puse un tiranosaurio y le coloqué 10 cachos para poderlo entender. Pero lo que representan los cuernos es poder, es fuerza.
Por eso cuando la palabra dice que seremos como los toros de Basán, fuertes como los búfalos, representa fuerza, poder, representa todo lo que tiene que ver con el poderío militar y todo esto. Entonces aquí miramos que Daniel mira una bestia de 10 cuernos, o sea, de alguna manera diciendo que será supremamente bestial su poder, supremamente poderosa. Y eso nos conecta, obviamente, como lo hemos estado explicando en la enseñanza pasada, al Imperio Romano. Ellos tienen su auge del 168 a.C. al 476 después de Cristo. Son un imperio muy poderoso. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí es de donde les hablaba días anteriores. Podemos consolidar que en los tiempos finales habrán 10 naciones. En Daniel nos dice que lo comparó con los dedos de los pies, de hierro y barro, alianza. 10 naciones se toman de la mano. Yo les decía que para mí, y entendiendo claramente que el imperio griego tuvo una parte que fueron los seleucos, y es la parte oriental de donde digamos, de donde tuvo su desarrollo Antíoco Epifanes IV. Con eso me da casi que las certezas de que es parte del imperio del oriente, donde se encuentra en este caso, digamos, Israel, Siria, Irán, bueno, etcétera, toda esta parte de Oriente que se alían con la parte de acá, de Occidente, con la parte de la Unión Europea, consolidan una unión, un pacto de 10 naciones, lo más seguro tiene que ver el petróleo, fines políticos, etcétera, pero después ellos le entregan totalmente el dominio al anticristo. Entonces miremos que es algo increíble, porque todo esto nos los arroja la palabra del Señor con una precisión maravillosa. Entonces, hasta aquí hemos estado estudiando y analizando lo que sería Daniel capítulo 7, las 4 bestias. Pienso que este es un tema muy interesante para estudiarlo calmadamente, manejar la palabra del Señor de una manera muy diestra para que lo puedas explicar a otras personitas. Porque como lo acabamos de ver hace un momento, adentrándonos en ella, podemos perfectamente llegar a lo que va a suceder ahora, porque son palabras con doble cumplimiento profético. Pronto, muy pronto, comenzaremos, si es que ya no estamos viendo, la plataforma para la aparición del anticristo, que con lo que yo te acabo de leer y con la historia que hemos repasado, estoy prácticamente que seguro que donde fue, y en el mapa yo te lo estoy mostrando, en un momentico vuelvo y te lo indico, en el mapa, la parte de los seleucidas o el imperio de los seleucos, es muy claro que ese va a ser el territorio de donde va a salir el anticristo. Ese va a ser el territorio. Y tenemos que estar muy preparados, porque según muestra la palabra, el anticristo va a tener raíces musulmanas. Pero ¿cómo se irá a mostrar de tal manera que logre confundir al pueblo de Israel? Eso será tema para otra enseñanza, pero hasta aquí esto lo que nos deja es que es muy importante conocer y adentrarnos en las profecías que nos muestran aún lo que estamos viviendo ahora. No siendo más, que Dios te bendiga. Espero que hayas disfrutado la enseñanza, que la compartas con tus amigos. No te olvides, suscríbete en el canal, compártelo con familia, con amigos, con hermanos en Cristo, con tus discípulos, para que todos nos nutramos de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y nos veremos en una nueva oportunidad.